Bien, hola, ¿cómo están todos? Vamos a empezar de una vez con el curso de Ciencias Básicas en el área de Anatomía Humana. Quien les habla es el doctor Bruno Fernandini Burgos, así que vamos a empezar esta serie de clases con respecto al área de Anatomía Humana, que es fundamental para el conocimiento del futuro médico. Muy bien. Bien, ahí está la parte inicial. Vamos a ver primero generalidades, esencialmente lo que son articulaciones. ¿Ok? Bien, las articulaciones en el cuerpo humano, es decir, las articulaciones generalmente son la interacción, ¿no? La interacción de dos o más huesos, ¿correcto? La interacción de dos o más huesos, ¿ok? Y estas se clasifican en tres grandes grupos. Las articulaciones de tipo sinovial, que aquí lo vemos, sinovial, las articulaciones de tipo cartilaginosa, y las articulaciones de tipo fibrosa. Esos son los tres grandes tipos de articulaciones, la clasificación de articulaciones. Pero eso es de acuerdo a que, como lo he puesto ahí en la tablita, según su configuración estructural. Es decir, las articulaciones sinoviales tienen una estructura distinta que las articulaciones cartilaginosas y estas de las articulaciones fibrosas. Las articulaciones sinoviales, que es como la que vemos aquí en la imagen del centro, estamos viendo que en las articulaciones sinoviales, entre los dos huesos que van a formar la articulación, hay un espacio, una cavidad. Ese es el elemento principal de una articulación de tipo sinovial. Que entre las superficies óseas que participan en la articulación, vamos a ver un espacio, una cavidad. Eso se llama, obviamente, la cavidad articular. Cavidad articular. Hay un espacio, ¿correcto? Asimismo, también vamos a ver la presencia de una cápsula que encierra a los elementos que están dentro de la cavidad articular. La cápsula, ¿correcto? La cápsula es una estructura de tejido conectivo denso que termina englobando o encerrando los elementos dentro de la cápsula, ¿ok? Es por eso que la cápsula es el elemento anatómico que permite diferenciar los elementos intraarticulares de los extraarticulares, o también le decimos elementos intracapsulares y extracapsulares, ¿ok? Entonces, la presencia de una cavidad rodeada por una cápsula es lo que no debe faltar, es lo que tienen todas las articulaciones de este tipo, de tipo sinovial. Las articulaciones cartilaginosas, las podemos ver aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo, en el dibujo inferior. Son aquellas que entre los dos huesos que participan en la articulación vemos la presencia de un cartílago, un cartílago que ocupa todo el espacio que hay entre los dos huesos. Es decir, no hay un espacio visible, una cavidad. Todo el espacio entre los dos huesos está ocupado por un cartílago. Entonces, eso define a una articulación de tipo cartilaginosa, ¿correcto? Y las articulaciones de tipo fibrosa es aquella que entre los huesos vamos a encontrar pues tejido conectivo denso bastante engrosado, ¿correcto? Y los huesos prácticamente se mantienen fijos uno al otro. El ejemplo característico de una articulación de tipo fibrosa son los huesos de la bóveda craneal. Los huesos del techo del cráneo están unidos entre sí por articulaciones de tipo fibrosa. Muy bien, pero las articulaciones no solamente se pueden clasificar de acuerdo a su estructura, como he puesto acá, también las podemos clasificar de otra forma. Las podemos clasificar de acuerdo al grado de movimiento que presenten. ¿Qué tan móviles pueden ser las articulaciones? ¿Correcto? De acuerdo al grado de movilidad o al grado de movimiento que presentan las articulaciones, vamos a tener las articulaciones en primer lugar de tipo diartrosis. Las articulaciones diartrósicas son aquellas que presentan amplio movimiento, son las que más se mueven. Y precisamente coinciden con las articulaciones sinoviales, por eso lo he puesto en esta tablita. Las articulaciones sinoviales son las también diartrósicas, es decir, son las que más se mueven, ¿ok? Nada más que cuando uno habla de articulación sinovial, se está refiriendo a las estructuras que la conforman, pero cuando habla de articulación diartrósica, está hablando de una articulación de amplio movimiento. Pero son equivalentes, las sinoviales son diartrósicas y las diartrósicas son sinoviales, ¿correcto? De la misma manera, las articulaciones anfiartrósicas son aquellas que presentan movimiento escaso, movimiento limitado, movimiento discreto, ¿ok? O sea, no tienen mucho movimiento escaso, ¿correcto? Y se equivalen con las articulaciones de tipo cartilaginosa, ¿correcto?
Entonces, el cartílago no les permite un amplio rango articular, simplemente limita el movimiento. Pero hay movimiento, limitado sí, ¿correcto? Y por último, las articulaciones de tipo sinartrosis, las sinartrósicas, como le decimos, son articulaciones que no tienen movimiento al menos visible, movimiento que no se ve, ¿correcto? Por ejemplo, y se equivalen con las articulaciones fibrosas. Les puse el ejemplo, por ejemplo, de los huesos de la bóveda craneal, del techo del cráneo. Uno no puede mover los huesos del cráneo, están fijos ahí, estáticos, me dejo entender, y por lo tanto, desde el punto de vista de movimiento, las articulaciones que lo conforman son sinartrosis. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien. Me voy a centrar especialmente primero en las articulaciones de tipo sinovial, las sinoviales. Como les he dicho, estas equivalen a las diartrósicas porque tienen amplio movimiento, ¿correcto? Se caracterizan por presentar un espacio, una cavidad articular, eso es lo esencial. Toda articulación sinovial lo tiene. Una cápsula, la cápsula es la que encierra la cavidad, me dejo entender, y el elemento anatómico que separa las estructuras intracapsulares, o también llamadas intraarticulares, de las extracapsulares o extraarticulares, ¿correcto? Por ejemplo, con una cirugía, una de las articulaciones más grandes o la articulación sinovial más grande que existe es la articulación de la rodilla, ¿correcto? Es la articulación sinovial más grande que existe. La articulación de la rodilla, por ejemplo, hay procedimientos quirúrgicos, cirugías en la que se meten con unos aparatos, un artroscopio, que es un aparato que ingresa a la cavidad articular de la rodilla, eso se llama artroscopía, y precisamente está ingresando a la cavidad, al compartimento intracapsular. Por eso es importante. Intracapsular o intraarticular de lo extracapsular o extraarticular. ¿Ok? También, sin duda alguna, la famosa sinovia o membrana sinovial, que aquí la vemos pintada de color rojo y que está pegada a la cara interna de la cápsula articular. La membrana sinovial, o conocida simplemente como sinovia, es la estructura que se encarga de formar, producir, sintetizar el líquido sinovial. ¿Ok? Perfecto. Y es el líquido sinovial el que rellena u ocupa pues la cápsula, la cavidad articular. La cavidad articular está llena de líquido, que es el líquido sinovial. Y también hay unos cartílagos sobre las superficies, ven ustedes acá, sobre las superficies que van a formar la articulación, sobre las superficies óseas que se confrontan para formar la articulación, vemos que están forradas, revestidas por un cartílago, ¿ok? Por un cartílago. Es el cartílago articular, ¿no? Que es cartílago de revestimiento, le digo, de revestimiento que tapiza, cubre las superficies óseas que participan en la articulación. Entonces, estos elementos que están colocados acá son elementos que no pueden faltar en toda articulación sinovial. Son elementos indispensables, fundamentales de una articulación sinovial. ¿Ok? Los demás elementos que he puesto abajo, dice claramente algunas articulaciones sinoviales poseen estos elementos. Significa que estos elementos no son indispensables en toda articulación sinovial. Son elementos, vamos a decir así, accesorios, que en los anatomistas, cuando nos referimos a un elemento accesorio, significa que es un elemento que no todas las estructuras homólogas lo tienen, o más aún un elemento accesorio significa que puede ser un elemento prescindible digamos, en una intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces, estos son elementos accesorios, no indispensables en una articulación sinovial, pero están presentes en algunas articulaciones sinoviales. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, el famoso rodete, el rodete o el labrum, que como ustedes ven en la imagen acá, esta imagen corresponde a la articulación del hombro, formado por la cabeza del húmero, el hueso del brazo por un lado, versus la cavidad glenoidea del omóplato, de la escápula, ¿correcto? Entonces, estamos viendo estos dos elementos que se confrontan. Vemos claramente que la cabeza del húmero es prácticamente 3 veces más grande que la cavidad glenoidea. Cuando existe esta diferencia notoria, entre la superficie de un hueso versus la superficie del otro, cuando hay mucha diferencia en el tamaño, nosotros decimos que este tipo de articulación es una articulación incongruente. Es decir, cuando las dos superficies óseas
que se confrontan no están o no tienen el mismo tamaño. Pero esto le da una ventaja y una desventaja. La ventaja de que una articulación sea incongruente es que permite que la superficie ósea, generalmente la más grande, se pueda mover con mayor facilidad. La incongruencia permite mayor rango de movilidad de la articulación, ¿correcto? En cambio, las articulaciones que son congruentes, es decir, las que las dos superficies son prácticamente del mismo tamaño, pues no hay mucho rango para moverse, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, esa es una ventaja. Pero también le da una desventaja. La desventaja de que una articulación sea incongruente es que de pronto una de las superficies se pueda salir de su sitio. Si uno recibe un trauma, un golpe en esta región o una caída sobre el hombro, puede hacer que la cabeza del hombro salga de su sitio. Eso se llama luxación. La luxación del hombro, por eso es que el hombro es la articulación que más se luxa con frecuencia, ¿correcto? Que más se luxa, y precisamente por la alta incongruencia que observamos entre las superficies. Entonces, le da un gran, digamos, rango de movilidad, pero la predispone, dado un eventual trauma, a una luxación de hombro. ¿Ok? Esa es la razón. Muy bien, por eso es importante conocer estos elementos. ¿Ok? Perfecto. Y por eso que la superficie ósea, generalmente la más pequeña, trata en alguna medida de, vamos a decirlo así, trata en alguna medida de crecer, ¿no? O sea, de querer ser más grande para poder ser más congruente con la otra superficie. Y en ese sentido aparece un fibrocartílago en los bordes de la superficie ósea más pequeña, y ese es el rodete o el labrum, que es un elemento accesorio y que va a permitir que la superficie ósea más pequeña tenga mayor área, aumenta el área de superficie articular, generalmente de la superficie más pequeña, contribuyendo a darle mayor congruencia a la articulación. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, rodete? En dos articulaciones en el cuerpo humano. La articulación del hombro, que estamos viendo acá precisamente en la imagen, la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral, así se llama en anatomía, la articulación glenohumeral, y también la otra es la articulación de la cadera, que se llama en anatomía, como lo veremos en las clases sucesivas, la articulación coxofemoral. Entonces, acuérdense, hombro y cadera, glenohumeral y coxofemoral. Esas son las articulaciones que presentan rodete o labrum. Por otro lado, los meniscos. Los meniscos también son fibrocartílagos que se encuentran insertados en la cara interna de la cápsula, ¿correcto? En la cara interna de la cápsula, y también contribuyen a, de alguna manera, permiten la coaptación de las superficies óseas, ¿correcto? ¿Dónde vamos a encontrar meniscos característicos? Por ejemplo, en la rodilla. En cada rodilla vamos a ver dos meniscos, un menisco lateral y un menisco medial en cada rodilla. Y además también, por ejemplo, en la articulación de la mandíbula. En la articulación de la mandíbula, que se llama la articulación temporomandibular. Ahí vamos a tener meniscos. Y también, bueno, en algunas articulaciones vamos a encontrar ligamentos intraarticulares o intracapsulares, pues están dentro de la cápsula. El ejemplo más característico, por ejemplo, la cadera. En la cadera hay un famoso ligamento intraarticular que se llama el ligamento de la cabeza femoral. Vamos a ver su importancia más adelante. Ligamento de la cabeza femoral. Y en la rodilla, seguramente han escuchado en las noticias deportivas, generalmente en el fútbol, los famosos ligamentos cruzados que están en la rodilla. Los ligamentos cruzados. Entonces, recordamos nosotros, facilito, en cadera y rodilla, ligamentos intraarticulares. Muy bien. Aquí abajo pongo el otro tipo de articulaciones, las cartilaginosas, como les dije, hay un cartílago que ocupa todo el espacio y tiene movimiento escaso. Y las fibrosas tienen tejido conectivo denso. Nada más. Muy bien, ese es en cuanto a articulaciones. Perfecto. Ya asimismo, como he puesto en esas tres tablitas, vamos a ver los tres tipos de articulación que existen, ¿correcto? Sinovial de artrosis, cartilaginosa anfiartrosis y fibrosa sin artrosis, ¿correcto? Las sinoviales se van a subdividir en tres grandes subtipos, vamos a decirlo así,
subtipos. ¿Cuáles son esos tres grandes subtipos? Las de subtipo monoaxil o monoaxial, ¿correcto? Monoaxial o uniaxial, son aquellas articulaciones que se mueven solamente en un eje, nada más, en un eje, como una bisagra o como una polea. ¿Me dejo entender? Son móviles, sí, pero en un solo eje, como una bisagra, como una polea. ¿Estamos de acuerdo? Luego las biaxiles son aquellas que se pueden mover en dos ejes, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo acá flexionar mis dedos, extender mis dedos, pero también puedo separarlos y juntarlos, dos ejes de movimiento, ¿correcto? Y las poliaxiles o poliaxiales, las que se mueven pues en tres o más ejes, hombro, cadera, ¿correcto? Muy bien. Dentro de estas van a haber otros subtipos. Las monoaxiles son las de tipo troclear, que son aquellas articulaciones que tienen forma de polea. Por eso le decimos articulaciones trocleares o empolea, o también llamadas, algunos, autores clásicos le dicen articulación angular o articulación en bisagra. Entonces, es la articulación de tipo troclear o empolea, ¿correcto? Ejemplo, para poner un ejemplito de articulación troclear característica en el codo, la articulación húmero-cubital, el húmero con el cúbito. Esa es una troclea clásica, es una polea clásica. Otra articulación en polea clásica, entre las falanges de los dedos, interfalángicas, son trocleas clásicas. Y otra en el tobillo, la articulación del tobillo, que la forman la tibia, el peroné y el astrágalo, la articulación tibio-peroneo-astragalina, otra troclea clásica. Recuérdense, tres trocleas, codo, húmero cubital, dedos, interfalángicas, tanto mano como pie, interfalángicas de mano y pie, y el tobillo, tibio-peroneo-astragalina, ¿ok? Las de tipo trocoide son aquellas articulaciones que tienen forma de un cilindro, ¿correcto? Y como, imagínense, acá está mi lápiz, ¿no? Entonces el cilindro puede rotar así, gira así, ¿se dan cuenta? Como un cilindro, ese es un trocoide. Ejemplo característico de estos cilindros, o trocoides, le decimos nosotros, articulación de tipo trocoide, en cilíndrica o cilíndrica, también se le conoce, por si acaso, como articulación en pivot. También algunos lo mencionan así. El pivot es el eje de giro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, articulaciones en pivot o en trocoide, correcto. Dos ejemplitos básicos, la más conocida, también a nivel del codo, la articulación radiocubital superior, o radiocubital proximal. Esa articulación es el famoso pivot del codo, el trocoide, el cilindro, la articulación cilíndrica, radiocubital superior, ¿correcto? Y otra clásica a nivel de la primera y segunda vértebra cervical, la primera vértebra cervical se conoce como el atlas y la segunda el axis. Precisamente el axis tiene una estructura que se llama el proceso odontoides del axis, y el atlas va a girar. Y es por eso que uno puede girar la cabeza. ¿Me dejo entender? Esa es la articulación, escuchen bien, se llama la articulación atlanto-odontoidea. Esos son los dos pivots clásicos que quiero que recuerden. La articulación radiocubital proximal a nivel del codo y la articulación atlanto-odontoidea a nivel del cuello. Las iremos viendo, por supuesto, más adelante. ¿Ok? Muy bien. Esas son las... Entonces acuérdense, mira qué fácil. Monoaxiles, las que empiezan con troclear y trocoide. ¿Ok? Luego, las biaxiles, las que se mueven en dos ejes. Uno, las condilias. Un cóndilo es como un huevo. Como un balón de rugby, un balón de fútbol americano, es ovoide, o sea, elíptico, ¿no? Elíptico o elipsoidal, ¿no? Elíptico, o sea, no es cilíndrico, no es esférico, es elíptico, es elipsoidal, como un huevito. Ese es un cóndilo, ¿me dejo entender? Cóndilo es elipsoide, ovoide, ¿correcto? Ejemplo de articulaciones condilias, por ejemplo, la muñeca. Es la articulación radiocarpiana.
La muñeca la puedo girar hacia adelante, hacia atrás, pero también la puedo girar hacia afuera y hacia adentro. ¿Correcto? Entonces, dos ejes de giro, dos ejes de movimiento. ¿Correcto? La puedo flexionar y extender, la puedo llevar hacia adentro, hacia atrás. ¿Correcto? Dos ejes es una condilla. ¿Correcto? Otra condilla característica, mira, ve, mira. La articulación metacarpo-falángica. Metacarpo-falángica. Metacarpo con la primera falange. De tal manera que yo puedo flexionar todo el dedo. Metacarpo, puedo flexionar y extender, pero también puedo separar y juntar. Dos ejes de giro. Metacarpo-falángica. Igual en el pie, metatarso-falángica. Igualito. ¿Estamos de acuerdo? Son condillas. Uno no puede olvidar, es sumamente fácil. Nada más. Luego tenemos la articulación de tipo encaje recíproco, o conocida clásicamente como la silla de montar. La más conocida, que siempre ponen en los exámenes de concurso, la silla de montar clásica, es la articulación entre un huesito de la mano que se llama el trapecio, con el primer metacarpiano. Es la articulación entre el trapecio con el primer metacarpiano. El trapecio guión primer metacarpiano. O también le podés llamar la articulación, primera articulación carpo-metacarpiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bastante simple. Carpo-metacarpiano. Entonces, bien, esa es y otra silla de montar, por ahí de Yapa, es la articulación entre el esternón y la clavícula. La articulación esterno-clavicular. ¿Ok? Bien, nada más. Son las sillas de montar clásicas. Y la tercera articulación de tipo biaxil, o sea que se mueven dos ejes, son las artrodias o planas. Es decir, la superficie ósea es plana y simplemente estas articulaciones tienen movimientos de deslizamiento entre ellas. Típica articulación artrodia es la articulación acá entre la clavícula y el acromión. El acromión de la escápula es la articulación acromio-clavicular. Es típica artrodia o plana. Nada más, eso es lo principal. Y luego tenemos nosotros las de tipo enartrosis o esféricas, aquellas articulaciones en las que una de las superficies tiene forma de una porción de esfera, y por lo tanto se va a mover en los tres ejes de movimiento, hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera, hacia adentro, y encima puede rotar. Característico, hombro y cadera. Lo que mencioné hace un rato. En el hombro la articulación glenohumeral y en la cadera la articulación coxofemoral. ¿Ok? Entonces, sumamente sencillo. Perfecto, nada más. Bien, esas son las articulaciones. Entonces, recuerden, las sinoviales se subdividen en tres y estas tres finalmente van a dar 6, ¿no? 2, 3 y 1 finalmente. ¿Cuáles son las articulaciones que se mueven en los tres ejes? Pues las que tienen forma de esfera, las enartrosis. ¿Ok? Muy bien. Las cartilaginosas se subdividen en dos: primarias llamadas sincondrosis y secundarias o llamadas sínfisis. ¿Correcto? Ya las iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero para que tengan idea, las articulaciones de tipo primaria o sincondrosis son aquellas en las que el cartílago que separa estos huesos termina osificándose y los dos huesos que estaban articulados terminan juntándose formando un solo hueso. Por ejemplo, los huesos de la cadera, los famosos huesos coxales o ilíacos, los famosos ilíacos o coxales, los huesos de la cadera. Estos huesos en los niños, cada coxal está formado por tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis son los tres huesos que forman el hueso de la cadera, el coxal, y están articulados por articulación de tipo cartilaginosa primaria, sincondrosis. ¿Y por qué se llama así? Porque estos cartílagos van a terminar osificándose y los tres huesos, el ilion, isquion y pubis, van a terminar formando un solo hueso, que es el llamado hueso coxal o ilíaco. ¿Ok? Otro ejemplo característico, el esternón. Acá en el pecho, el esternón también tiene porciones que están articuladas por cartílagos, ¿no? Articulación de tipo cartilaginosa primaria o sincondrosis, y también terminan fusionándose, ¿correcto? Terminan
convirtiéndose en un solo hueso porque el cartílago se osifica. Esas son las articulaciones cartilaginosas primarias o sin condrosis. Aquellas que no duran, digamos algo así, toda la vida, sino que el cartílago termina osificándose. Sin embargo, el otro tipo de articulaciones cartilaginosas son las de tipo secundaria o sínfisis. Estas son las articulaciones cartilaginosas que nunca se osifican. El cartílago dura toda la vida. Ejemplo, a nivel del pubis, la sínfisis del pubis. Entre el pubis derecho e izquierdo hay un cartílago ahí y ese cartílago jamás se osifica. Va a quedar toda la vida como un cartílago y eso se llama la sínfisis del pubis, una articulación de tipo cartilaginosa secundaria o sínfisis. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo clásico, entre las vértebras. Entre las vértebras hay un cartílago, el llamado disco intervertebral. El disco intervertebral también es un cartílago y por ende también es una sínfisis, porque ese cartílago no es normal que se osifique. Si se osifica estamos frente a una patología, no es normal. El cartílago, el disco intervertebral, en cambio, por ejemplo, entre las vértebras sacras abajo, entre las vértebras sacras sí se osifican y se forma un solo hueso, el sacro. Lo mismo con el coxis, ¿verdad? Esos son primarios. Perfecto, entonces ya saben diferenciar estas articulaciones cartilaginosas. Y por último, las de tipo fibrosa, tenemos las sin fibrosis y las sin desmosis. La sin fibrosis, cuando los huesos están juntos, prácticamente no se ve espacio entre ellos, juntos los huesos ahí. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, huesos de la bóveda craneal. Hay sin fibrosis de tipo suturas, por ejemplo, los huesos del cráneo. Gonfosis, que es la articulación del diente con su cavidad dentaria que forma la mandíbula o el maxilar superior, ¿correcto? El diente, la raíz del diente se mete dentro de la cavidad que le ofrece el maxilar superior o la mandíbula y esa articulación es una fibrosa, ¿correcto? Sin fibrosis de subtipo gonfosis. Y la esquindilesis, que es una sola, que es la articulación entre el vómer, un hueso del tabique nasal, el vómer y el esfenoides. ¿Ok? Perfecto. Y finalmente la sindesmosis, que de dos tipos, membranosa y ligamentosa, característico. Se van en antebrazo y en pierna. En el antebrazo, entre los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, vamos a ver ahí una membrana. Es la famosa membrana interósea. Entre el radio y el cúbito, en el antebrazo obviamente, entre el radio y el cúbito, vamos a ver la membrana interósea. Lo mismo en la pierna, entre la tibia y el peroné. Entre la tibia y el peroné, una membrana interósea. Esas membranas interóseas constituyen una articulación que he puesto ahí de tipo fibrosa, de subtipo sindesmosis. Y distante, porque tibia y peroné pegados no están. Hay un espacio ahí, pero está ocupado por esa membrana. ¿Ok? Nada más, eso es lo esencial.